Érase una vez. No, yo tengo muy mala memoria y sin embargo hay cosas de las que recuerdo sorprendidamente. En el jueves teníamos una cierta preocupación de no ser demasiado barceloneses. No nos gustaba pensar que, bueno, sabíamos que habían otros artistas y que había que buscarlos. Yo no recuerdo exactamente cómo accedimos a la escuela murciana, pero sí supimos que había una escuela murciana. Digo por escuela murciana el descubrir que había un nicho en el cual había una serie de fanzines y no sé exactamente cómo llegamos a ellos. Yo creo que alguien mandó algún fanzine a redacción, pero sí recuerdo esta sensación de decir, hostia, que hay una mina, ¿no? Porque nosotros intentábamos buscar minas y que hubiera beta para ir tirando. Y no recuerdo ni siquiera el orden por el que descubrimos, pero hay que reconocer que la escuela murciana el jueves tuvo mucha representación. Sí. ¿No? Y así descubrimos a esta gente. O sea, yo creo que llegó un fanzine a la redacción. Yo creo que además acudimos algún día a... ¿Cómo se llamaba? El fanzine aquel que trabajaba Pedro Vera. El tío Saín, hicimos el tío Saín. El tío Saín era muy bueno. Sí, tenía una cantidad de gente, además, de ahí ha salido gente que trabaja ahora mismo en Marvel, en Francia, claro. O sea, con un nivel, o sea, que el nivel era real, ¿no? La escuela murciana. Sí. O sea, sí, y sí que recuerdo eso, de repente, porque además no descubrimos muchas escuelas, descubrimos dibujantes. Sí. Pero yo creo que vosotros teníais la ventaja de que habíais hecho ahí un núcleo a través del fanzine y tal, y bueno, fue una sorpresa muy agradable y para nosotros fue estupendo publicaros, porque lo único que nosotros buscábamos era talento. Y talento hay en todos sitios. Lo que pasa que a veces, a menudo, el dibujante local o el dibujante regional pues estaba ahí en su periódico y no se atrevía más. No salía así. Y un poco nuestra misión era intentar detectar. Ahora te contaré yo cómo fue lo nuestro. Sí, pues tú te acordarás mejor. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos a publicar nuestra entrada en el jueves fue de esta forma. Bueno, primero fue mi entrada porque yo publicaba en la revista Campus de la Universidad de Murcia un personaje que se llamaba MM, el loco del claustro. Entonces, como se publicó 5 años en esta revista, el último año me permitió hacer la tira en color, con wash y todo eso, ¿no? Y yo cogí 3 tiras de los 3 últimos meses y las mandé al jueves. Y entonces fue cuando a los 3 días me llamó Jean. Y empezó a publicarse el loco del claustro a media página, en la parte de atrás, que se inventó el jueves, una parte de atrás que quedaba muy fea estéticamente, ¿no? Donde estaba la media página de el loco del claustro, con 2 o 3 chistes, otra tira, no sé qué. Y ahí estuve yo publicando pues desde febrero del 90 hasta mayo del 90, 3 o 4 meses. ¿Qué pasa? Que mientras Jorge y yo pues trabajamos juntos con historietas que publicamos en la revista Totem, en el TVO, en fin, en algunas de la época, en Zona 84 publicamos. Y cuando Jean vio en el Salón del Cómic de Barcelona el stand de Murcia, que llevaba Murcia un stand, ¿no? ¿Te acuerdas? De un concurso que hacía de talentos murcianos, pues yo recuerdo que como yo ya estaba en el jueves, desde febrero de ese año, llevé a Jean a que viera el stand de Murcia. Jorge y yo teníamos una historieta allí de 6 páginas, ahí ya el color de Jorge a óleo, y Jean quedó flipado y dijo, ¿por qué no nos hacéis algunas paginitas así? Y entonces fue cuando pensamos en crear los mendrugos, juntando al MM que yo publicaba con sus colegas y con el color de Jorge, y nacieron en agosto del 90 con una historieta de 2 páginas muy veraniega que empezó a publicarse. Esa fue nuestra entrada. Yo en esa época estaba algo desconectado el jueves, porque estaba desconectado, quiero decir, estaba el jueves, pero estaba volcado en hacer una producción de televisión. Sí, ahí estabais todos guiados con 20.000 cosas. Y yo en esa época estaba
grabando el Prado Rey y un poco más. Y lo que tú cuentas del fanzine, claro, el fanzine lo creé yo con 2 o 3 de los dibujantes, digamos, de Murcia, que estábamos, ¿no?, empujando a otra gente joven, más joven que nosotros, que empezaba. Entonces creamos la Asociación de Amigos del TVO de la región de Murcia. Pero yo creo que vuestra característica principal fue que nosotros conocimos un grupo. Claro. Conocimos una escuela. Efectivamente. Entonces nosotros estamos en ese núcleo donde ya juntamos a Pedro Vera, juntamos también a Ángel y Guillermo. El Pedro Vera hacía aquello del Ortega y Pacheco. No, Sí. pero Antes decía Dirty Dolores, en fin, unas cosas así Pero iban siempre tremendas, así ¿no? muy... En el tío Saín. Muy bruta. Y Ángel y Guillermo también los sacaron. Claro. claro, y Guillermo también, y entonces yo, como nos conocíamos todos y tal, pues todo aquello fue un escaparate, ¿no? O sea, llevar la revista a Barcelona, que pasara, ¿no?, en las manos. Montéis también la cogió cuando empezó a ser director, en fin, entonces empezó a ver todo eso y ahí nace un poco el rollo de la escuela murciana, porque un objeto que era un fanzine permitió que visibilizara a toda la gente que hacía cosas en Murcia, ¿no? Era el vínculo natural, digamos, Sí. de la gente a través de... Hombre, el jueves es que ha supuesto algo verdaderamente milagroso, ya no como revista de humor gráfico, ¿no?, o revista satírica, sino como la oportunidad para muchos autores. Eso posiblemente vosotros lo sabréis más que de sobra, pero desde el punto de vista de autor o pintamona o dibujante, pues eso se valoraba muchísimo, que abrierais el camino en un momento dado, decidisteis abrir a otros campos, a otros autores, no solo a nosotros como murcianos, sino a más gente. De ahí Era vino. un poco la filosofía. Claro, está toda la gente que logró colocar, y eso no era lo habitual. No era lo habitual. Pero Jean siempre tuvo esta inquietud, Ajá. en búsqueda de, como Sí. caso, le conquistases por el color. Sí. Él era un pintor Sí. frustrado, aficionado. Él en su casa tenía Sí. sus óleos y sus cosas, y vuestro color era maravilloso. Sí, bueno, Ahí le pillasteis por aquí. A Pedro Vera pues, se le pilló por otra cosa. Pero sí que había esta filosofía de estar abierto. No, y además aquello era como, a mí la sensación que me daba ir a la redacción, estoy en mi casa, porque era realmente alucinante. No es ninguna leyenda urbana, dice gente que no, a lo mejor dice, eso, en fin, los detractores que... Y era eso, entrar allí cada cual. Yo recuerdo Josep María Sirven con Paco Mir y tal, que hacían el miércoles mercado. Bueno, para que no sepáis, Paco Mir es del tricicle, Josep María Sirven también dibujante, en fin, con Tai, con Jean Tarrat, que hacían lo del miércoles mercado. Eso era delirante, era algo totalmente que no tenía nada que ver con el humor gráfico o satírico de, digamos, de la cabecera, ¿no? Descubrimos en el TVO haciendo... Sí, es verdad. Que se llamaba El Habichuelo. La habichuelo, Pues ya sí. ves. Y era una página completamente diferente de todas y muy buena. Un buen argumento para llamar. Pero habéis sabido captar eso, el talento y demás, y yo creo que era un equipo muy bien engrasado, el que, digamos, los que conformabais esa dirección, ¿no? Y eso es una maravilla. Y en este país tan... Hablar del libro, ¿eh? Sí. Sí, eso es... No nos vayamos por... Pero bueno, esto tiene que ver con nosotros, que bueno, si nosotros somos algo, entre comillas, o lo que sea, es gracias al jueves, ¿no? Porque nuestra trayectoria... Gracias a vosotros también. El jueves siempre fue un vínculo. Sí, Te voy a decir un detalle de Abolinsky, lo conocimos en el stand del jueves, en un salón del cómic. Nosotros también ya trabajábamos con la revista L'Echo de Sabat, empezamos a trabajar en L'Echo de Sabat. Bolinsky falleció, lo asesinaron en Charlie Hebdo. Fue uno de los, el más mayor que lo asesinaron. Pues eso es el alma del jueves, en definitiva. El saber aglutinar a gente y poder contactar con autores tan maravillosos y tan fascinantes. A este que hacía, ¿cómo se llamaba? Este estadounidense, que hacía el de los bomberos. Sergio Aragonés. Sergio Aragonés. Eso, encontrarte a Sergio Aragonés allí en el stand del jueves, es que era algo, o sea, pues milagroso, ¿no? En fin, No, desde y lograsteis luego... hacerlo durante tantísimo tiempo. Eso, en fin.
Bueno, son casi 30 años de estar nosotros en el Jueves, o sea que se dice pronto también, ¿no? Coño, dice, joder, 30 años de haber conocido a tanta gente, de haber publicado tanto, ¿no? De haber estado tanto tiempo, ¿no? Y eso, este libro tiene que ver con eso, puesto que nosotros, el hacer una página semanal, te curte mucho, te curte muchísimo. Hubo momentos en los que estábamos haciendo una página para el Jueves, otra página para la puta Mili con la capitana Diana. Yo hacía una tira diaria para el diario As. O sea, fueron momentos en los que el cerebro estaba súper engrasado y éramos capaces de dar mucho, ¿no? En ese momento, y más o menos funcionaba casi todo, ¿no? Y esto tiene que ver con ese engrasamiento, ¿no? Lo que hay aquí en este libro recopila todas las historias que hemos publicado en la revista Playboy en Estados Unidos, que no se han visto nunca en España. O sea, en el Playboy español estuvimos publicando, pero cosas exclusivas para el Playboy español, ¿no? Y para Estados Unidos publicamos solamente para Estados Unidos, que luego se vendían a través de Estados Unidos alguna otra versión, ¿no? En Eslovenia, en Turquía, yo qué sé, en algunos sitios. Pero bueno, ¿cómo llegamos nosotros al Playboy americano? Nosotros llegamos a la revista Playboy un día que recibimos un correo electrónico de Ficomic, ¿no? Es el único correo electrónico que hemos recibido de Ficomic, en el que, sí, nunca más, algo pasó ahí, en el que se hacían eco de que la revista Playboy americana convocaba un concurso mundial de cómic, animación y humor gráfico. Entonces, al verlo, pues nosotros estábamos en el estudio, ¿no? Que compartíamos con mi hermano Antonio, que en paz descanse, mi hermanico, y en principio no íbamos a participar en nada de esto, por lo mismo que acabo de decir. Teníamos un montón de frentes abiertos, digo, y ahora ponte a pensar una historia que no se le ocurra a nadie en el mundo para este concurso. Entonces, claro, tú te planteas eso, ¿no? Digo, pero bueno, con tanta gente buena que hay en el planeta, o sea, va a ser una pérdida de tiempo. Claro, no vamos a hacer nada. Había que pagar también el porte, había que pagar no sé cuántas, así, cosas muy raras que te exigen, ¿no? los estadounidenses. Y era farragoso. Sí, no te lo ponían fácil, porque tenías que meter un cheque de $100, ¿no? Como cuota de participación, ¿vale? Y entonces, claro, un cheque de $100, entonces de un banco americano, lo que fuera, ¿no? Porque claro, yo creo que ellos cuando hablan en términos mundiales de Estados Unidos, ¿no? Como cuando hacen la Super Bowl, ¿no? Los mundiales de tal, ¿no? Y entonces, claro, no creo que estuviera pensado para Caja Murcia, ¿no? Para un cheque de Caja Murcia. Entonces, ese era nuestro dilema. Ni siquiera el banco de Santander. Tío, ¿cómo va a mandar un banco de Caja Murcia? Pues una está de Caja Murcia. Un cheque de Caja Murcia por $100. Claro, es que cuando vas y se lo preguntas al de la ventanilla del banco en concreto, flipaba, no sabía. Dice, pero no, esto es muy raro, esto es muy poco. En fin, era difícil y eso te desanima. Un coñazo. Era aquello, digo, uff, porque mi hermano insistió en que participáramos. Y entonces pues había que hacer todo este rollo. Un concurso, dice, esta vez volver otra vez a no sé, a cuando... sí, cuando hacíamos... no, mandábamos cosas a ver qué pasaba y tal. Y bueno, realmente al final pues un cheque del Citibank, ¿no? Creíamos que eso... Y por si acaso... Yo saqué $100 metálicos también para asegurarme que teníamos realmente deseo de participar. ¿Por qué no sé. Bueno, hicimos aquella historia que era una historieta de 3 páginas, que está aquí al final del libro, una historieta de 3 páginas. Y la mandamos finalmente, ¿no? a Estados Unidos. Aquí aparecen 4 páginas porque esa también salió publicada, ¿no? Sí, esta al ser de concurso la pudimos publicar en L'Eco de Savant. Entonces me inventé yo una página 0, para que hubiera 4 páginas. Entonces, como una especie de prólogo, entonces 4 páginas. Lo aprovechamos todo. Al final, un día después de 3 meses después, pues se nos había olvidado totalmente. Se nos había olvidado ya. Ahí echarla realmente para taparle la boca a tu hermano. Sí. Porque era muy follonero, se ponía muy follonero. Un coñazo diario. Ese tío, como tú. Hacerla, como tú, venga. Farruko. Pesado. Hacer la historia.
¿Qué tenéis que perder? Digo, perder por tiempo, porque tenemos que entregar en el jueves, putas miles, el diario, ¿qué te crees? Por lo menos esa no estaba hecha a óleo, era Sí, ya la hiciste a pastel, sí. a pastel. Menos sí. mal. Sí. Y bueno, 3 meses después aparece por nuestro estudio la chica que nos tradujo al inglés, porque lo mandamos en inglés. Y ella conocía muy bien el inglés americano, ella es escocesa. Es escocesa. Entonces, el sentido del humor, digamos, anglosajón, ¿no? Entonces nos traducía porque no los giros son distintos. No, llamó por teléfono. Estaba yo además de guardia. Yo era bombero. Para los que no sepáis o no, las que no sepáis, yo era bombero hasta diciembre pasado. Y entonces me llamó estando yo de guardia. Ella muy alucinante, muy en fin, jadeando. Pues estaba más ilusionada que yo. Digo, oye, que acaban de llamar desde Chicago. Que en fin, que estáis, que habéis pasado la criba y estáis seleccionados. Y bueno, y ahora falta que en fin, que paséis otra criba más. Era Kevin Smith, no sé si conocéis a Kevin Smith, el cineasta. ¿Ha muerto Kevin o no? Que no, Kevin Smith no. No, Kevin Smith es el que hizo Persiguiendo a Chasing. Sí, Dogma. En fin. Bueno, un cineasta que él era Graham Wilson y Michelle Urry eran los 3 jurados. Pues teníamos que pasar esa última criba. Nosotras, pues estupendo, que genial, ¿no? Y bueno, sigue tú. No. Entonces, finalmente nos premiaron, estamos dentro de los 3 primeros, ¿no? O sea, nos llaman, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, concertamos una llamada con Michelle Urry, que era la responsable de Cartoon de Playboy, y entonces pues habla nuestra amiga, ¿no? Catherine, con ella y nosotros al lado, ¿no? Nos felicitan porque era un trabajo extraordinario, que a Hefner le había encantado la historia, y nosotros pues no lo creíamos. Aquí digo, esto es así de fácil, ¿no? Por eso cuando nosotros damos talleres, ¿no? Hablamos con gente joven, lo que solemos decirles es que no le tengan miedo a nada, porque si un editor, ¿no? de tu pueblo o de tu barrio, de tu país, no le gusta lo que haces, a lo mejor un tío en Alemania o alguien en Estados Unidos pues resulta que le gusta, ¿no? O sea, estas cosas son así, y pasan. Las cosas ocurren. Y entonces, como eso es así, pues nosotros somos el ejemplo de eso. Es decir, por mucho que dudes tú de tu trabajo, manda cosas, ¿vale? Aunque dudes, tú mandas, porque siempre va a haber alguien que valore tu trabajo. Es bueno que siempre haya varias miradas, aparte de tu abuela y tu madre, Tu madre con la iba a decir la berenjena, con la albóndiga, las croquetas. Pero hay que ser, en ese sentido, hay que ser valiente y mirar hacia lo más grande, ¿vale? Y ahora se está de enhorabuena porque se cuentan ya con las nuevas tecnologías que te permiten estar en un pueblo de La Mancha y poder enviar trabajo a cualquier otro sitio, ¿no? Pues claro, eso es la movida antes. Nos pedían originales analógicos. Teníamos que mandar las páginas tal cual. No se conformaban con las copias ni con, en fin, ni con escaneos ni nada. Nosotros empezamos a preguntarle entonces a Michelle Urry que, bueno, si le había gustado tanto nuestro trabajo, ¿qué le parecía si le podíamos mandar alguna página y tal, ¿no? Para ver si a ellos les gustaba, ¿no? Con la intención de que la misma Hefner le molaba. Dice, bueno, mandadnos historias, un par de historias de una página autoconclusivas, ¿no? Una historia como las que hacemos en el jueves, ¿no? Entonces hicimos eso, ¿no? Mandamos un par de páginas autoconclusivas. Pues yo no he cambiado, o sea, el tema es no cambiar el humor que hacíamos en el jueves. El humor que hacíamos en el jueves no lo cambiamos en ningún momento para Playboy, porque a mí no me sale otra cosa. Digo, yo hago lo que hago. Si le ha gustado la historieta que hemos mandado de 3 páginas, pues yo no voy a estar cambiando el chip para acomodarme a un supuesto humor americano que tampoco conozco muy bien. Entonces, bueno, si le ha gustado esta historia, yo voy a seguir, ¿no? Entonces hicimos 2 historietas de una página cada una, y al mes nos llamaron diciéndonos que les había encantado
que bienvenidos a la familia Playboy. Entonces nos mandaron 2 cheques de puta madre y ahí empezó la historia, en el año 2000. Y estuvimos publicando 13 años. 13 años en Playboy, ¿no? Tiene mucha gracia ver los originales en la exposición con el visto bueno de los señores. Lo has visto, ¿no? Sí. Eso Claro, no es muy tremendo, ¿no? Porque claro, cuando tú dices, bueno, mandamos a través de DHL las páginas, ¿no?, de Murcia a la mansión Playboy, porque no iban porque tenían varias sedes en Nueva York, en Chicago y en la mansión, pero no iban a Chicago y tal, sino que iban a la mansión. Entonces tienen mansión Playboy, Murcia, mansión Playboy. Entonces, ¿Os invito a alguna fiesta de estas de Picard? No, nosotros fuimos a Nueva York para conocer a Michelle Urry, nuestra jefa. Nuestra jefa, pasamos una semana en Nueva York y fuimos a la sede de Nueva York, que estaba en la Quinta Avenida. La redacción, enfrente de las Torres Trump, por cierto, ¿no? Estaba la sede. Y allí nos recibió nuestra jefa, muy ejecutiva, nada de besos. La mano y tal. Y bueno, el piso de Playboy que tenían era un pisazo de dos alturas. Tenía 2 alturas donde había una zona de diseño, ¿no?, con traje y no sé cuánto, ¿no?, que diseñaban y ropa y todo eso. Y luego toda una parte de oficinas y todo eso. Y los pasillos estaban llenos de originales, ¿no? De Vargas, ¿no?, de Warhol, de Wilson, de Sokol, y nosotros pasando por ahí. Allí pues, viendo verdaderas obras de arte, ¿no? Era flipante. Realmente fue la casualidad de poder mandar eso y que realmente le gustara nuestro trabajo. Un poco como pasó con el jueves. Es estar en el momento adecuado, ¿no? Y por supuesto confiar en tu trabajo. En ese momento te tenías que trasladar a los lugares donde, por ejemplo, en Barcelona era donde estaban las grandes editoriales, pues tenías que trasladarte allí para poder estar en el meollo. Eran también la época, estamos antes de que, digamos, de la eclosión de lo digital y de los correos electrónicos y todo eso. Todo eso, nosotros mandábamos los originales allí y sí que nos dijo Michelle, nos mandó una carta diciéndonos que era el momento de que nos sugería que fuéramos allí a conocernos. Porque hacían todo sugerencias, eran sugerencias, no te imponían nada, sino sencillamente te decían, es necesario, sería bueno que vinierais, patatín, patatán. Eso era no hacerlo era un pecado. Entonces teníamos que marchar para allá. Y realmente era estar en la redacción con esta mujer que ya falleció, Michelle. El grado de conocimiento que tenía del arte era alucinante. O sea, nosotros llevábamos una carpeta con un montón de originales que nos pidió que quería ver otras cosas, ¿no? Y bueno, fue a abrir la carpeta y le daba órdenes a Jennifer, esto para acá, eso, para el director de arte, esto mándalo porque quiero que lo vea, etcétera, etcétera, haciendo fotocopias y... O sea, un tratamiento que de verdad... hay un poco de confusión con el tema del espíritu de Playboy. Playboy no es una revista erótica, lo era, evidentemente, pornográfica menos, pero Playboy nace con un espíritu de contraposición con el conservadurismo americano, ¿no? Y cómo podías provocar, ¿no? Pues que poniendo mujeres, ¿no?, que es lo que más escandaliza, ¿no?, desnudas en la revista. De hecho, ya sabréis que la primera revista Playboy, la portada era de Marilyn Monroe, ¿no? En aquellas sábanas, ¿no?, satén y tal. Pero la revista Playboy nace con un espíritu absolutamente revolucionario en el sentido de lucha civil, como ellos suelen hacer, ¿no? La sociedad civil en la que se trabaja mucho para conseguir y conquistar derechos. Pues la revista Playboy es eso,
Y la revista Playboy estaba llena, cuando mucha gente decíamos que publicamos en Playboy, dice, esa revista que tiene tantos artículos, pues efectivamente, en plan sorna, pero es que es una revista densa, llena de artículos y de los mejores artículos de opinión, de los mejores periodistas americanos y las mejores entrevistas que había en cualquier otra revista en Estados Unidos. Y luego pues había fotos, ¿no?, de chicas. Pero la revista Playboy era eso fundamentalmente. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa revista, en tanto en cuanto que era una revista de verdad, una revista que proponía un periodismo pero valiente, contra lo conservador en Estados Unidos. Y joder, verte en esa, que es un icono, ¿no?, a nivel mundial, tú trabajando en ella durante 13 años, pues es una pasada también, ¿no? Y haber conocido a tanta gente tan interesante en esta revista, ser compañero de página de los grandes americanos, ¿no?, como Sokol, Wilson y todos los demás, y Danini, dices, joder, es que estamos con esta gentuza. Digo, esto es la hostia, ¿no? Después ocurrió algo también durante... Voy a contar lo de José María Sanchón. ¿Conocéis a José María Sanchón? Coño, fue director de Playboy en España. Fue director de Playboy en España. Sí, pues ahora te vas a enterar de lo que pasó con él. Pues resultó que paralelamente nosotros estábamos publicando en La Matriz, en Playboy Estados Unidos, y nosotros empezamos a publicar en Playboy España, con esas 4 páginas y demás. Cambian el director y entonces entra José María Sanchón como director de la publicación en España, y entonces nos manda, quiere seguir, que sigamos colaborando, pero con una página nada más, ¿no? Creo que era una página. Pues nada, nosotros empezamos a hacer también paralelamente, pues nosotros seguíamos trabajando en Playboy y con él en Playboy Estados Unidos, y mandábamos también páginas, pero no nos las aceptaba. Y mandábamos página que mandábamos, página que no les cuadraba o no la publicaba. O sea, sus directrices fueron que hacerme historietas, pero más sociales. Es decir, si tú trabajas en una revista de humor erótico, pues entonces se me ocurre a mí mezclar un poco el rollo erótico con lo social, ¿no? Entonces, en una hablo del racismo y todo eso, ¿no?, donde hay un chico negro que le gusta a una chica, en fin, y en otra habla de otro tema, ¿no? Digo, es un tema social. Yo creo que esto, además, quedaron muy graciosas, luego las colocamos en Italia y en Francia, o sea que esto no se perdía en el limbo. El caso es que funcionaba. La rechazaba. Y la rechazaba. Y nosotros, y no nos hacía ningún motivo. Y entonces un día nos llaman desde Playboy que querían hablar con nosotros, y entonces Michelle pues nos dice directamente, dice, mira, hemos recibido las quejas de un editor en España, el editor de la revista Playboy en España, diciendo que le estamos haciendo la competencia a la revista, que parece mentira que le estemos haciendo la competencia a la revista, a la edición española, porque estamos publicando en otras revistas. Es que publicamos también en la revista Primera Línea, también publicábamos ilustraciones apoyando textos, ¿no? Ilustración, pero artículos, publicamos ilustración de artículos, ¿no? Entonces fue por eso por lo que llamó José María Sanchón a Estados Unidos, el tío. Para jodernos, o sea, en fin, para decir que esto no podía ser y demás. Y entonces ella nos llamó a nosotros, o sea, intentando pues saber cuál era digamos. Y cuando le dimos las debidas explicaciones, dice, no os preocupéis. Dice, parece mentira, dice, estamos teniendo problemas con editores en Europa. Dice, parece mentira que no sepan cuál es el nicho de mercado digamos, a qué nos dedicamos en definitiva. Porque nos preguntó, pero ¿vuestro director allí ha visto las historias que hacéis? Pues sí. ¿Ha visto lo que hacéis para nosotros? Pues sí. Dice, ¿y qué le parece? Dice que son demasiado fuertes, porque eso era que eran demasiado fuertes. Y entonces ella dijo, además, dice, será gilipollas asshole. Lo dijo directamente, hablando de esto. Y dice, pues no os preocupéis, porque estamos teniendo problemas con esto y parece mentira. Dice, vosotros seguís a vuestro ritmo, que lo hacéis muy bien. Y aquí paz y después gloria. En fin, pues eso Da gusto tener a paisanos compatriotas que apuestan
¿Eh? De puta madre. Pues sigue estando por ahí dando charlas, me parece este hombre. No quiero tampoco desmerecer Entre el Playboy era el director, a lo mejor fue fuimos compañeras de... Seguramente. O no. Pues a lo mejor, no lo sé. Pero porque no llegamos con él, creo que no llegamos a publicar nada. No. Con el anterior sí, el anterior me parece que era... Rebollar se llamaba. Sí. Era mexicano. Sí, Rebollar. Mexicano. En fin. Bueno, también nuestra editora jefa americana nos mimaba mucho, porque de repente la llamaban desde, por ejemplo, el Playboy esloveno, ¿no? Y porque querían que le hiciéramos a ellos algo exclusivo, ¿no? Para ellos. Y claro, ella pregunta, bueno, ¿y qué les vais a pagar, ¿no? ¿Cuánto estáis? Pues, claro, en ese momento Eslovenia, que acababa de separarse de Yugoslavia, bueno, $100. Y claro, esta dice, bueno, os estáis riendo de mis artistas, ¿no? Entonces dice, por supuesto que no. O sea, hay que tener en cuenta que a nosotros nos pagaban en el año 2000 $1.400 una página. Derecho de reproducción nada más. O sea, el original lo devolvía, no lo devolvía, firmado, como habéis visto ahí en la exposición. Entonces, claro, $100, claro, se escandalizaba, ¿no? Entonces, pues era una defensa a ultranza de sus artistas, ¿no? Esa consideración, ¿no? De mimarte, ¿no? De estar tú, ¿no? No, perdona, pero no te rías de nosotros, ¿no? Sí, y el hecho, además, eso con Michelle allí en la redacción, el hecho de devolverte el original, firmado también por él, con el sello también para el coleccionista, era un valor añadido que te daba, y lo hacía por eso, para darle más cacheo, más valor al original de... Eso es una cosa, tendrá ese hombre, ¿no? El Hefner, tendrá cosas en las que, pues, que te firme, que te diga OK, HH. Bueno, nosotros encantados. Bueno, había una cosa, había una cosa muy interesante que alguna vez, pues él daba algún tipo de consejo a la hora de algún tipo de giro, ¿no? O de comentario. Algún chiste, ¿no? Cambiar esta palabra por la otra, ¿no? Muy pocas veces, ¿no? La verdad, pero alguna vez lo hacía y entonces nos lo mandaban. Yo lo rotulaba otra vez con lo que él quería y lo volvíamos a mandar de nuevo. Eran sugerencias, siempre sugerencias, sí. Muy sutil. Oye, creo que funcionaría mejor con este chiste. ¿No creéis que funcionaría mejor? Y además lo tenemos puesto de su puño y letra, o sea que controlaba absolutamente todos los contenidos de la revista, desde las fotografías, desde los artículos, desde los dibujos. Era un apasionado era un caricaturista frustrado, Hefner. Eso nos lo dijo Luis Aragonés. Sí. Dice, no, si es que... Sergio, perdón. Qué buen entrenador, Sergio Aragonés. Luis Aragonés, ¿qué estaría yo pensando? Sergio. Y nos decía eso, que que lo conocía, ¿no? Y era un caricaturista frustrado, por eso tenía tanto interés en que salieran en las páginas de Playboy, saliera esa aportación a la ilustración, chistes, en fin. Yo creo que a Hefner le pasó un poco como al Jueves, en un momento dado que quiso tener material nuevo, con cosas nuevas, miradas nuevas, ¿no? Y aparecimos nosotros, ¿vale? Que era algo muy diferente a lo que normalmente publicaban, ¿no? Y aparte que nosotros éramos los únicos que hacíamos historietas. Los demás eran chistes a página. Entonces eso también creo yo que le añadió un plus, ¿no? Contar una historia, ¿no? En una página, ¿no? Le desmarcaba de otras cosas que se habían publicado antes durante tanto tiempo en Playboy, ¿no? Fue una época de renovación de Playboy que empieza precisamente en esos años, ¿no? Los 2000, ¿no? Al principio nos daban pautas. Oye, necesitamos páginas para Halloween, para Acción de Gracias y para Año Nuevo. Llegó ya un momento que dije, mandáis en cuanto tengáis material, mandarlo sin ningún tipo de empacho, porque los vamos, en fin, queremos tener material vuestro que no falte. En fin, y ese es el recopilatorio. Aquí sale todo lo que habéis visto ahí en la exposición original. Pues el libro, la verdad es que ha quedado
maravilloso, ¿eh? Un libro de tapa dura monísimo, y la reproducción ha quedado genial también, ¿eh? Cosa que a veces echan mucho de menos, porque reproducir del color directo cada vez se está convirtiendo en una quimera, ¿no? Porque cada vez, claro, las imprentas ya no están habituadas a imprimir unas cantidades concretas del color directo, ¿no? Ya todo lo haces digital, con lo cual no hay problema, ¿no? Es muy difícil que te salga algo desvirtuado, ¿no? Pero esto hay que tener que calibrar mucho, y las imprentas ya no están habituadas a eso, y salen unas castañas muy peligrosas. Y luego, claro, te quedas pasmado, dices, joder. En la revista Playboy las sacaban al pelo, y en el Jueves también. El Jueves, siendo una tirada tan grande, o sea, se le cogió el punto, ¿no?, a nuestras historias, que eran de las pocas que siguió habiendo de forma directa, ¿no?, el color directo. Durante muchos años la sacaron muy bien, ¿no?, hasta que terminamos. La verdad que y eran 60.000 y 100.000 ejemplares, ¿no? Dices, joder, 100.000 ejemplares, impreso también el color, estaba muy bien, ¿eh? Después también es interesante el decir que se ha atrevido a hacer un recopilatorio de una serie de historias eróticas, ¿no? Ya la exposición esa, además aquí también me gusta pues mencionar lo que se han atrevido a hacer la exposición, porque incluso en Madrid, en Chueca, nos censuraron esta misma exposición, la censuraron, la querían, fue para un restaurante, y bueno, la verdad es que fue que te censuraran una exposición porque salían cosas, en fin, que pornográficas, decía. No, sí, por eso lo han dejado la exposición ahí en el García Sanabria, en el parque allí en Cádiz, que van dos a verla, que ya me los conozco. Sí. Pero esto lo ha publicado en Nuevo 9, Ricardo Esteban, ¿vale?, que está publicando cosas muy bonitas, ¿no? La verdad es que la calidad que tienen todos los libros que hace Ricardo son maravillosas. Y atreverse a publicar ahora este tipo de cosas, como que parece que el erotismo ha quedado un poco desfasado, ¿no? Se hacen muy pocas historias ya de este tipo, no hay muchas revistas, ya no hay revistas, lo primero, ¿no? Y lo segundo es que se ha cambiado un poco el paradigma, y la mirada hacia el erotismo ha cambiado mucho, ¿no? Afortunadamente. Aunque cuando a nosotros nos preguntan, bueno, pero es que estas historias vosotros hacéis, pero el tema del machismo, no sé cuánto, digo, nosotros, todas las historias que hemos hecho desde que empezamos, desde Lucía, Gabinete de Sexología, o la Capitana Diana, el enfoque del erotismo o de la mirada hacia la mujer, o la creación de nuestros personajes femeninos, han sido siempre personajes empoderados y muy independientes. O sea, si tú ves otras historias en otras publicaciones, verás que no es así, ¿eh? Y te hablo, o sea, de historietas que tienen ya casi 30 años, muchas de ellas, ¿eh? Desde el 95 que empezamos a hacer la Capitana Diana, o en el 2003 a Lucía, nuestras historias siempre han ido por ahí, porque además nosotros somos como somos, o sea, no podemos hacer otro tipo de humor, ¿no? Es un humor un poco blanco, es un humor, yo creo que siempre ha sido más o menos moderno dentro de lo que había en el mercado, porque cuando nosotros empezamos a hacer el tipo de humor erótico en el mercado había una cantidad de cosas feas realmente, y con un humor muy desfasado. Y el erotismo, como no lo enfoques de alguna forma hacia otros, o tengas otra mirada, puede resultar casposo y muy rancio, ¿no? Y eso es un tema en el que siempre hay que llevar muchísimo cuidado, ¿no? No han censurado ninguna página, la verdad, de todas las que algunas no la han publicado, pero jamás nos han censurado ninguna. Hemos trabajado con un porcentaje bastante elevado de acierto, y después... Porque perdona, Jorge, esa es otra. Aunque nosotros estuviéramos dentro de la revista Playboy, no siempre aceptaban las páginas, ¿eh?
Ojo, porque te las tumbaba a Hefner. No, es que me ha dicho Hefner que esta no le gusta. Y la propia Michel Urri decía, no entiendo por qué no le gusta esta página. Y te la podían tumbar, es decir, que o sea, echabas un esfuerzo, pero fueron muy pocas. La verdad es que teníamos un índice de acierto, ¿no? Y de que le gustara a Hefner altísimo comparado con otros autores americanos o algún otro español, ¿no? Que no sabían. No, Kilian, que también. Me acordé de Kilian, ¿no? Publicó le tiraban para atrás un montón de páginas. No lo decía él y no lo decía también ella. Michel también mandaba a Romana. Michel, me acuerdo que le llevaste un boceto sobre algo relacionado con que no veía bien el personaje, y es que ella tenía un tumor en el ojo, en un ojo que fue fatal, por eso falleció. Pero consideró que no era una historieta de buen gusto, porque aglutinaba o que podía perjudicar o que podía sentar mal a la gente que tenía problemas de visión. Fíjate tú, ¿no? lo que había que afinar algunas veces, ¿no? O sea, yo nunca entré con miedo a hacer las historietas que hicimos, ¿no? Para planificarla y contarla. Porque si hubiera sido así, o sea, habríamos estado continuamente con el terror de a ver si, ¿no? Y eso no podías hacer nada, ¿no? Siempre hemos sido valientes en eso, que gusta bien, que no, pero haciendo lo que creemos que nos gustaba, ¿no? Y la verdad, además, nos lo dijo ella allí, nos dijo, dice, tenéis estrellas y las estrellas que tenéis deben estar bien colocadas en su sitio. Esas fueron las palabras, la verdad es que pues da mucho gustico, ¿qué voy a decir? Pero bueno, ya se murió Hefner, falleció, y yo creo que la revista, pues no sé por dónde no, la revista, como todas las revistas, se ha ido a pique absolutamente también. O sea, ninguna se salva. No existe el papel, no existen los kioscos, porque como no hay papel, los kioscos desaparecen, y esto después empezaron a dar palos de ciego, bajo mi punto de vista. Quitaron, las chicas ya iban más recatadas, vieron que bajaron estrepitosamente las ventas, las tuvieron otra vez que destapar, en fin, y eso ya da... Heredaron la revista a los hijos, en fin, ya empieza en fin, todo suma, ¿no? En fin. Y bueno, lo que fue un icono, pues ya dejó de serlo, pero bueno, está bien que hayamos estado en ese momento tan estupendo, como en el jueves también. O sea, nosotros no podemos quejarnos de la vida que hemos tenido profesional y seguimos teniendo, y eso para nosotros, pues, un orgullazo de estar en esas páginas. Y lo que os decía, algunas páginas que nos rechazaban, que decimos que eran, a lo mejor teníamos un 85-90% de acierto, ¿no? De colocarlas. Pues las colocábamos en l'Écho de Chavannes en Francia, o en la revista Blue en Italia, o aquí a lo mejor en primera línea. Es decir, que no se quedaban por ahí, siempre sacamos rédito y partido a todo lo que hemos hecho, la verdad. Y eso es interés y tener ganas de... Porque muchos dibujantes y autores no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, no sé qué les pasa, que se quedan en su casa y se quedan paralizados sin saber qué hacer con su trabajo. Digo, bueno, pues coge un directorio de revistas francesas, italianas, alemanas, turcas, donde sea, coño, y mándala donde sea. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de que pues ya tenemos que ir? Desde las 7 nos echan. No, ¿qué hora es ya? No sé qué hora. Pues no lo sé. Menos 10. Ah, menos 10. Una hora menos en Canarias. Solo una. Señor. No solo lo que tú dices ahora de que las imprentas son incapaces de reproducir un original no hecho de una manera, digamos, como se hacen ahora todos, que son por medio de la informática. Antes también ocurría lo mismo. Yo sé de muchísimas quejas de dibujantes que decían, mira el original, mira lo que me han reproducido en la época que... Es que las artes gráficas, por eso se dicen artes gráficas, ¿no? Es que no era fácil. Es que habían de hecho gente que funcionaba muy bien, que lo hacían muy bien, y son artistas definitivos. Se fueron perfeccionando mucho. Efectivamente, claro. Sí. Por eso he hecho la broma
alemanes Sí. que la acabamos imprimiendo en La Coruña, donde habían comprado una rotativa, era una empresa que se dedicaba a hacer las páginas amarillas de medio mundo. Ahora esto es... Coño. Hacer las páginas, claro, yo qué sé, de Londres tenían que hacer 10 millones de ejemplares. Sí. Aquella gente tenía una maquinaria buenísima. Y la época última que yo estuve se imprimía en La Coruña. La Coruña. Sí. Pues sí, hay que ir buscando lugares donde... Es una industria que fue evolucionando mucho. Sí, 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 Por sí. ejemplo, a principios de los 80 la impresión era espantosa. O sea, la peor época del jueves, el 81, 82, 83, 84, estamos obligados además a tirar una imprenta que estaba a punto de quebrar, un desastre. Era del Grupo Z y había que tirar. Claro, Grupo Z, claro. Pero en cuanto pudimos liberarnos de aquello empezamos a mejorar. Oye, una pregunta que tengo así aprovechando. Lo de aquella empresa textil que la reflotasteis con unas bragas de una muchacha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Eso es verdad? ¿Es leyenda urbana o es que estaba a punto de cerrar? A ver, ¿cuál es la verdadera la versión? Ahora que hay tantos bulos por ahí pululando. Mal explicado, pues lo he explicado muchas veces. A ver, no, es que yo es que la desconozco y digo, como me la han contado, digo, no sé. Historia completa. El lunes Sí. aparece Interview con la Marta Chavarris, se supone que enseñando, porque tampoco estaba muy claro, y tal. Y en el jueves hay un maquetista que se llama Josep María el Chema. La Chema, claro, El Chema. claro. Y el Chema, que estaba así un poco zumbadillo, dice en voz alta: la semana que viene, el jueves tendría que regalar unas bragas. Que es una afirmación estúpida, digamos, ¿no? Pero como en aquella época estábamos eufóricos, porque era, creo que el 88, 89, Sí. llevábamos 3 años fantásticos, aquello, Sí. 120 ejemplares, bueno. Oye, nos quedamos pensando, pues realmente, pero claro, ¿de dónde sacas tú 100.000 bragas? En aquel momento estábamos tirando. Entonces le dijimos al gerente, nos sonó que había braguitas de papel en la farmacia. Y dijimos al gerente, que era el Andrés: oye, baja de la farmacia y mira a ver quién vende bragas. Andrés Pontón. Entonces, Andrés Pontón fue para allá, sacó Johnson & Johnson, la no sé qué, no sé cuánto, vendía braguitas. Problema. Él cogía el teléfono, bling, buenas. ¿Venden ustedes bragas de papel? Sí, señor. Querríamos 100.000 para el jueves. Para este jueves, no, para la revista del jueves. Pero ustedes, ¿quiénes son? El jueves, clean. Y en eso que yo caí, yo tenía un amigo que era director de banco, con bastantes conocimientos. Le dije: oye, Jordi, mira, se nos ha ocurrido esta tontería, ¿tú sabes? Dice: sí, hombre, déjame que haga un par de llamadas. Y me pone en contacto con un gitano que era el que proveía los mercadillos de toda Cataluña. Y entonces se me presenta ahí en redacción, y fue todo muy divertido y muy surrealista, porque además, claro, nosotros queríamos las 100.000 bragas para el número siguiente, Claro. no para a cabo de 3 meses. Total, que él se quedó así y le dije: mire, hemos tenido esta idea, ¿usted cómo lo ve? De 100.000. Yo creo que sí, pero claro, déjeme que... Bueno, total, que me dijo que sí. Hicimos, no había tiempo ni de hacer contrato. Nos dimos la mano. Con el sello, ¿no? Llevaría el sello, la cadena. 30 pesetas la braga. Y el tío cepilló todos los almacenes que tenía y consiguió 97.000. Toma. O sea, aquella Toma semana ya. no pudimos tirar 100.000. Consiguió 97.000. De todos los colores, tamaños y moda, había unas chinas, aprendimos mucho, había de arroz, había de... Qué bueno. Pero yo creo que desabastecimos los mercados durante un tiempo, claro, hasta que volvieron a... que todavía no existían los chinos. O sea, que... Sí. Pero la historia verdadera es esta. Pues, Gitano cumplió el lunes, cuando teníamos que tirar la revista a las 10 de la noche. Además teníamos 200 personas para embolsar. Claro, las que trasquilarlo. en una Qué sola, bueno. ¿no?
Yo creo que... Sí, se presentaron. Y el número fue de los más vendidos, por no... Yo creo que eso... Pero le deberías haber dicho que se compraran tu libro porque la cuentas en tu libro. Sí, sí. Esa anécdota. Claro, él ha escrito un libro. Sí, ahora sí, tiene sí. que comprar el libro de JL para... Yo creo que eso- Toda la historia. Nosotros teníamos que ir a las 10, a las 9 de la noche, entró un camión allí en la imprenta. Qué bueno. Y empezaron a descargar bragas y todo el mundo preparaba la bolsa. Y sí, salimos un poquito más tarde, pero el número se agotó a la mañana. Se agotó, Pues, sí. yo creo que... Pocos números que se devolvieron, que habían sacado la braga. Qué bueno. Yo creo que eso fue en el año 90, porque yo ya estaba en el jueves y esa semana yo no había recibido el Tienes jueves. las bragas guardadas. No, espera, te voy a contar. Yo no había recibido el jueves porque nos lo mandaban a los colaboradores. No había recibido el jueves esa semana. Entonces bajé al kiosco, ¿no? Y yo no sabía nada de esto. ¿No? Entonces voy a comprar el jueves que no lo he recibido y tal. Entonces voy al kiosco y le digo a la kiosquera: hola, ¿tiene el jueves? Dice: ¿qué? ¿Otra por la braga? Digo, Dios, ¿qué braga? Ya no tenía jueves, lo había vendido todo con la braga y tal. Yo no sabía nada de braga, ni ninguna braga. Yo llamé al jueves, no sé si al Seba o algo de eso. Oye, Seba, digo, ¿qué hostia esto de la braga? Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero.